Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo del horario. Esta es una capacitación grabada en video para que ustedes puedan verla en el momento que ustedes busquen. Vamos a trabajar hoy la norma 011 STPS 2001, que habla de las condiciones de seguridad para los centros de trabajo donde se genera ruido. Y lo primero que se nos viene a la mente es definir qué es el ruido. Bien, esto lo vamos a estar viendo precisamente durante los avances de esta capacitación. Les pido que, pues, aunque es un contrato a distancia, de todos modos, si ustedes tienen algún trabajo que hacer, tienen que salir a contestar un teléfono, tienen que salir a ver algún evento, pues adelante. Es importante que tengan sus teléfonos en modo vibración, para que no vayamos a causar alguna distracción a los participantes. Y bueno, por otro lado, este curso es un curso en línea totalmente, por lo que al final del curso les voy a proporcionar algún correo electrónico y un teléfono para que ustedes, si tienen alguna duda o algún comentario, se comuniquen con nosotros. Lo que queremos y lo importante de este curso para hoy es reforzar el tema del ruido al que todos estamos expuestos de alguna manera y cómo debemos de protegernos, por qué es importante que usemos las protecciones o el equipo de protección de la manera adecuada. Bien, el objetivo general para este curso es precisamente conocer en el centro de trabajo dónde se genera el ruido, y ese ruido, que lo vamos a definir en un momento más, lo podemos caracterizar por componentes. Este ruido, dependiendo del nivel de ruido y también dependiendo del tiempo de exposición, puede llegar a alterar la salud de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes del riesgo. Y la otra cosa importante es que tenemos que conocer un poco sobre los niveles máximos, los tiempos permisibles para trabajar, y también tenemos que conocer que hay un plan o un programa de conservación de la audición siempre que los niveles de ruido sobrepasen los 85 decibeles. ¿Qué es un decibel? Bueno, también lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta presentación. Lo importante hasta ahorita es que conozcamos, recuerden, las áreas donde se genera el ruido, qué tipo de caracterización o componentes tiene este ruido, cuánto tiempo es el que nos exponemos y ver si tenemos algún problema, sobre todo de riesgo de exposición a esos niveles de ruido. De manera específica, podemos decir que al terminar este curso, el participante podrá comprender los conceptos de salud laboral o salud ocupacional, en cuestiones de exposición de ruido, las obligaciones que tienen los patrones y las obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores también para conservar la audición. Otra cuestión importante es, hay que saber reconocer los efectos a la salud cuando nos exponemos a estos niveles de ruido. Por lo tanto, necesitamos saber en nuestras áreas de trabajo a qué niveles de ruido nos estamos exponiendo. Tenemos que tener también conocimiento de las medidas de prevención que se toman en el centro de trabajo, ¿sí? Y bueno, todo esto en conjunto es con el objetivo general de que no vaya a haber efectos a la salud de los trabajadores y no vayamos a tener algún problema, sobre todo por la exposición. Bien, hasta aquí hemos dejado algunas preguntas abiertas, sobre todo qué es el ruido, qué es un decibel, cuáles son los efectos a la salud, cómo se miden los niveles de ruido en el área de trabajo, con qué equipos se van a medir estos niveles de ruido. Y bueno, lo más común y lo más sencillo para poder atenuar o minimizar el riesgo sobre la exposición del ruido, pues son los tapones auditivos que aquí pueden ver ustedes como parte de esta presentación, esta diapositiva, que en realidad estos juegan el papel
de protección, siempre y cuando se utilicen de una manera adecuada. Es muy importante que tengamos nociones correctas del uso del equipo de protección personal. Ahora, algunas definiciones importantes. ¿Quién es quien revisa el cumplimiento de esta norma? ¿O quién es quien está al tanto de verificar que el patrón realice los estudios, que cumpla con los programas y que cumpla con la capacitación hacia sus trabajadores? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien es la autoridad en campos laborales, es quien es competente para poder hacer inspección en los centros de trabajo y, bueno, de alguna manera dar fe de que se están haciendo cumplimiento y no perder de vista el objetivo. La Secretaría de Trabajo debe tener siempre presente que va buscando que se haga el cumplimiento de la normatividad en función de la salud o el bienestar de los trabajadores. Bueno, entonces cuando hablemos de autoridad de trabajo, pues estamos hablando de aquella que tiene competencia, ¿sí? Y en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para realizar esas funciones de inspección en materia de seguridad e higiene. Ahora, otra definición importante es que es un audiómetro. Un audiómetro es precisamente el que nos va a ayudar para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí lo que hacemos es que estos equipos que ustedes pueden visualizar aquí en su presentación, tienen la capacidad de generar una señal. Esa señal se hace llegar a los oídos de la persona con la que estamos trabajando y en base a eso vamos a poder determinar si hay alguna afectación o si la persona ya tuvo algún daño o si está sufriendo algún daño, dependiendo de la cantidad de ruido que le generamos o sonidos y cuánto esta persona realmente sí escucha. Esto es algo común, sobre todo cuando queremos determinar el umbral de audición. Ok, otra de las definiciones importantes que considero nosotros debemos de saber son las bandas de octava. Las bandas de octava se utilizan y es parte de un proceso para medir en los puntos donde se mide la cantidad de ruido a la que se expone una persona en su centro de trabajo. Y estas bandas de octava nos sirven para poder determinar qué tan eficiente o no es el equipo de protección personal que estamos utilizando, considerando que el fabricante nos está dando un cierto valor de atenuación. Por decir, hay fabricantes que te pueden decir, si usas estos conchas auditivas o estos tapones auditivos de manera eficiente, vamos a poder reducir la exposición en 25 o 30 decibeles. Bueno, cuando nosotros realizamos una medición de este ruido, lo que queremos es verificar que estrictamente los componentes locales del ruido que estamos midiendo, es decir, no los de laboratorio con el que se diseñó el equipo de protección, sino los que realmente ya tenemos ahí nosotros y que se miden en el momento, los utilizamos para verificar las medidas las cantidades de atenuación o ruido atenuado que dice el fabricante que su equipo de protección personal debe hacer. Y entonces cruzamos la información y verificamos realmente cuál es la atenuación real, dando un margen de seguridad. Para eso se utilizan las bandas de octava. Ahora, ¿cómo definimos la banda de octava? Bueno, la banda de octava es un intervalo de frecuencia del espectro acústico. Esto que ustedes ven aquí es un espectro acústico. Y si se dan cuenta, la definición de bandas de octava dice que el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 63, el doble serían 125, el doble serían 250, el doble serían 500, el doble sería 1000, el doble de esto sería 2000 y así se va hasta 8000 o puede llegar más allá. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, precisamente en función de los decibeles que tenemos, hay cierta composición de las frecuencias. ¿Okay?
Y esas frecuencias nos van a ayudar para establecer en cada una de estas bandas. Por ejemplo, yo puedo preguntar en la banda de 1000, cuántos decibeles tenemos de medición y vamos a tener aquí un valor. ¿Okay? Si pregunto yo en la banda de 8000, entonces acá tenemos un valor también. Esto es muy interesante porque dependiendo de la fuente del ruido, los comportamientos de las diferentes bandas de octava se modifican. Aunque en un ruido normal, más o menos esta sería la composición, ¿okay? En realidad puede ser muy variante. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el ruido interno de un automóvil, queremos ver de dónde provienen precisamente todos estos componentes, entonces se hacen las bandas de octava, o inclusive se puede llegar a trabajar con tercios de bandas de octava, porque segmentamos más el ruido. Esta sería una banda de octava, y en el tercio pues lo hacemos más chiquito para poder determinar las diferentes rangos de bandas y poder determinar de dónde se está generando ese ruido si es que vamos a hacer una atenuación, ¿sí? Me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Monterrey me tocó trabajar con una empresa de motores donde ellos querían ver la cantidad de ruido que generaba el motor, un motor Hemi de la Chrysler, si mal no recuerdo, y se llevaba creo que 6000 revoluciones por minuto. El equipo se llevaba a una zona de explosividad y entonces se medía en cuánto tiempo podría de alguna manera quebrarse el motor, y medíamos todo el ruido desde que empezaba a condiciones normales, medíamos el ruido cuando iba subiendo a condiciones ya extremas, y al último lo medíamos a nivel de 6000 revoluciones, y luego lo medíamos a nivel cuando hacía una explosión o tronaba el motor, ¿ok? Porque era demasiado calor el que se generaba por las fricciones. Eso estuvo muy interesante porque la empresa quería conocer cómo se generaban los componentes del ruido. Obviamente, a esas condiciones de riesgo, pues no se mide directamente adentro del ruido, se mide con el equipo adentro, pero manipulado desde afuera. ¿Ok? Entonces, las bandas de octava nos sirven para poder determinar en ciertas frecuencias qué niveles de ruido o qué niveles en dBAs podemos llegar a tener en ciertas bandas. Y como para volver a recalcar el hecho, en ruido laboral lo utilizamos para comparar y verificar que el equipo de protección personal es adecuado a estas bandas de octava. Bien, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, pueden escribirlo y mandarlo por correo electrónico y lo contestaremos con mucho gusto. Ok, continuamos con otra de las definiciones de norma y que debemos de conocer, es un calibrador acústico normalizado. Este calibrador acústico normalizado, que ustedes pueden ver aquí, se utiliza para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos nuestro sonómetro, ¿sí? Pero nuestro sonómetro debe dar una respuesta, en este caso de 114.0 por el fabricante, y entonces esa señal para producir esa cantidad de decibeles la genera este equipo. Este equipo lo prendemos y tiene un sonido agudo, pero este sonido lo detecta el equipo, como en este caso aquí el sonómetro, es un sonómetro o un medidor de ruido, y nos debe dar la respuesta correcta que le estamos mandando. De esta manera, nosotros estamos comprobando que el equipo va a medir de forma eficiente y dentro de los rangos que debe de medir, ¿sí? No es lo mismo que llegues a medir el ruido con un equipo que no está calibrado, que no tiene un generador de ruido para calibrarlo en el momento y que no podamos tener la certeza de cuánto es la cantidad de ruido que estamos teniendo ahí. Entonces se utiliza este calibrador acústico para poder nosotros, considerando que pues, vamos a medir ruido, necesitamos tener una referencia confiable y que el equipo funcione de forma eficiente. Bien,
Otro de los términos que comúnmente trabajamos y que nos encontramos en campo cuando hacemos mediciones es las condiciones normales de operación. Esas condiciones normales de operación, normalmente preguntamos a la planta, oye, estas son las condiciones normales, y ya sea la persona que nos llevó a hacer las mediciones, o el supervisor, o el de seguridad y higiene, nos confirma, sí, son las condiciones normales de operación. ¿A qué se refiere? A la situación en que se realizan las actividades en una jornada laboral típica de cada centro de trabajo. Es decir, no hay ningún otro ruido externo, no hay ninguna otra fuente de ruido que nos esté afectando, no hay un contratista taladrando en ese momento por ahí generando más ruido. Simplemente son las condiciones normales de operación. ¿Por qué queremos que sean condiciones normales de operación? Porque queremos verificar que lo que vamos a medir sea exactamente a lo que se expone nuestro trabajador cuando está realizando sus funciones o su trabajo. Entonces, si en ese momento estamos midiendo en condiciones normales y se escucha una caída de un equipo, de un ruido extra, que no tiene nada que ver con las condiciones normales de operación, entonces no sería válido, porque la norma dice que debemos de medir en condiciones normales de operación. Eso significa que tiene que ser representativo. Muy bien. Otra de las definiciones que debemos de conocer es la definición de decibel. Como les decía cuando empezamos esta plática, normalmente hablamos de decibeles. Que midió 80 decibeles, que midió 60 decibeles, que midió 60, 70, 80, los que ustedes quieran, decibeles. Bueno, ¿qué es un decibel? De entrada podemos decir que es la décima parte de un bel. ¿Okay? Bueno, la definición dice que es una unidad de relación entre dos cantidades utilizadas en acústica, ¿ok? Y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica base 10 y se expresa en decibeles. Entonces, lo único que necesitamos conocer de los decibeles es qué es la medida, la unidad de medición o la unidad en la que expresamos la magnitud de la medición. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 10, 20, 30, 40 y vemos que en este punto de decibeles no tenemos ningún problema. Para que ustedes se den una idea, nosotros en una conversación normal, en una plática normal, estamos hablando de que traemos más o menos 60 decibeles. ¿Ok? De esa manera podemos establecer que a niveles de 80, de 70, de 60, pues es un nivel de ruido que está dentro de las condiciones que nosotros, pues no nos causa ningún daño. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de cantidad o niveles o magnitud del ruido, vamos a hablar de decibel. Ok. Este es un sonómetro. De hecho, este es el sonómetro que nosotros manejamos aquí en la empresa. Este es un sonómetro Quest, ahora 3M. Y es un Pro, quiere decir que es un equipo con una calidad suficiente para desempeño. Entonces, el sonómetro es el equipo que nos permite medir, como su nombre lo indica, sono de cantidad de sonido, sonómetro, medidor, meter, medidor. Sonómetro es un medidor que nos permite conocer el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Recuerden que todos los equipos, sobre todo que se fabrican en diferentes partes del mundo, pues deben de cumplir con cierta normatividad para que podamos poder comparar entre ellos. Si no están realizados, manufacturados o fabricados con la misma norma de referencia, es muy difícil que cumplan con los mismos criterios para comparación. Bueno, aquí podemos visualizar el generador de ruido, que sería un calibrador. Este calibrador, aquí podemos ver otra de las variables importantes. A 1000 Hz genera una cantidad
de 114 decibeles, pero eso lo genera aquí adentro del equipo. Entonces, cuando lo montamos aquí en el micrófono del equipo, aquí nos debe de decir que mide 114 decibeles. Y ya nada más le decimos al equipo que guarda la calibración y entonces podemos asegurarnos que estamos trabajando correctamente. Una de las situaciones interesantes de esto es de que la norma establece que si cuando empiezas a medir verificas tu sonómetro y te da 114, cuando termines de medir verificas tu sonómetro y te da 1 decibel de diferencia más o menos, entonces no podemos utilizar esas mediciones. Tendríamos que volver a hacer mediciones para poder utilizarlas en el reporte que vamos a entregarle al cliente. De esa manera, aseguramos que los resultados son confiables. De por sí, hay una falta de confiabilidad en los resultados. Hay muchas empresas que pueden decirte que ellos hacen estudios de ruido. El hecho de que nosotros tengamos una acreditación con la EMA nos obliga a tener equipos no solamente que cumplan con los estándares que necesitamos, sino que tengan calibraciones, que estén en un programa de calibración y que sean confiables en las mediciones para que nosotros podamos entregar un informe al cliente. Las condiciones del equipo, esas son las que deben de prevalecer. ¿Por qué? Porque si yo te doy un nivel de ruido de 90 decibeles, 91 decibeles, vamos a hablar de 91. Yo te entrego un informe y te digo que tienes 91 decibeles en el punto. Y luego va Juan de las Cuerdas, que no tiene acreditación, su equipo no está calibrado, pero dice que sabe medir y te mide y te dice que tienes 105 decibeles. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién tiene más elementos para ser confiable? Obviamente, el que tiene una acreditación de la EMA, el que tiene un equipo calibrado y el que tiene un equipo que cumple con los estándares. Por eso es importante que todos sus servicios, todos de laboratorio, servicios de muestreo, servicios de estudios, sean realizados por laboratorios acreditados. Tiene que haber alguien más que revisa ese trabajo. Entonces, ya olvidémonos de las empresas patito, olvidemos de las empresas que están por ahí todavía haciendo estudios y no cumple con ninguno de estos estándares de calidad. Bien. Otra de las definiciones que vamos a retomar es esta, espectro acústico. ¿Okay? Y como decíamos, esto nos mide en cada banda de octava y nos representa en filtros normalizados, se expresan decibeles y esto nos permite que conozcamos en dónde tenemos más variación de ruido o más actividad. ¿Okay? Vamos a regresar un poquito. Aquí pueden ver en la figura cómo estos son una octava, aquí lo estamos viendo, ¿okay? Este es un tercio de octava, ¿okay? Si se dan cuenta el tamaño del tercio es más chiquito, el tamaño de la octava es más o menos 3, o pues sería un tercio por 3. Y aquí podemos visualizar, esto nos ayuda para poder nosotros ver en dónde tenemos, en qué filtro tenemos mucho más efecto que puede ser nocivo para el trabajador. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que en ciertas cantidades tenemos niveles de ruido más altos. ¿Okay? Eso es lo que nos va a ayudar el equipo cuando estamos sobre todo determinando si queremos conocer de dónde se está generando el ruido. Bien. Entonces, este espectro acústico, como decíamos, es la representación física porque ya lo plasmamos en una gráfica en donde podemos conocer estos segmentos de filtros y su cantidad en decibeles de ruido. ¿Okay? ¿Qué es la exposición de ruido? Bueno, ahí me regresé para que lo vieran. ¿Qué es la exposición de ruido? Bueno, cuando hablamos de exposición de ruido, estamos hablando que es cuando existe esta interrelación, ¿sí? Entre el trabajador y el agente físico que lo genera, ¿sí? Entonces, si tenemos un equipo, por ejemplo, una fresadora, un taladro, una pulidora, obviamente, cuando hablamos de la exposición a ese ruido es cuando lo está operando y existe
ese contacto entre el ruido que se genera por el equipo y el personal expuesto. ¿Okay? Otra definición importante es precisamente la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de ciclos por unidad de tiempo y se mide en hertz. Por eso acá más atrás estábamos hablando de cuántos hertz se generan, porque recuerden que el hertz son cuántas veces o cuántos ciclos se repite por unidad de tiempo. Muy bien, seguimos. Entonces, cuando hablamos de esta exposición a ruido, es cuando realmente tenemos ya el trabajador haciendo sus funciones y la máquina o el equipo o la herramienta que está trabajando está generando esta cantidad de ruido y él la recibe. ¿Okay? Es esa interrelación que existe. Obviamente aquí tenemos equipos que generan mucho ruido, tipo taladro. Estos equipos obviamente pues, son equipos muy potentes y generan bastante cantidad de ruido. ¿Cuánto es bastante? ¿Cuánto es mucho ruido? No lo sabemos hasta que lo medimos. Pero, obviamente, conocemos por experiencia propia que estos equipos generan niveles de ruido arriba de 100 decibeles cuando se operan. Bien, ahorita que hablábamos de que la frecuencia se mide en hertz, ¿qué será eso? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Sí? Normalmente el ruido se propaga por ondas, y aquí lo podemos visualizar. Esta es la altura de la onda y este es el periodo. Entonces, cuando hablamos de ciclos por unidad de tiempo, estamos hablando de hertz. ¿Qué es un ciclo? Bueno, desde que empieza a subir hasta que baja. Y entonces lo medimos en hertz, dependiendo de cuántas ondas de estas genera. Obviamente, entre más chiquita sea la onda, pues tiene más ciclos por unidad de tiempo. Recuerden que el sonido o las ondas sonoras se mueven siempre a diferenciales de ruido. Quiere decir que de una zona donde se está generando mucho ruido se empiezan a mover o a expandir en direcciones hacia afuera o donde no se está generando este ruido. ¿Cómo se mueven? Bueno, se mueven a través de la atmósfera. Recuerden que nosotros tenemos una cantidad de aire presente a nuestro alrededor que no lo visualizamos, no lo vemos, pero ahí está. Es una cantidad de la atmósfera que nosotros tenemos alrededor. El sonido viaja por precisamente esto que nosotros conocemos como atmósfera. Entonces, cuando hablamos de hertz, hablamos de cuántas veces las ondas se están moviendo por unidad de tiempo. Ok. Otra de las definiciones importantes son las medidas administrativas. ¿Por qué? Porque esta es una medida de control. Si tenemos un trabajador que solamente puede estar expuesto a cierta cantidad de ruido, supongamos que estamos hablando de que solamente se puede exponer a 4 horas de trabajo. Bueno, una de las medidas administrativas es, oye, que trabaje nada más 3 horas en ese punto, ¿sí? Que no se exponga más de 3 horas en ese punto. Entonces, esa será una manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando el tiempo y la frecuencia de permanencia del trabajador, obviamente, en su zona de trabajo. Hay trabajadores que los tenemos, por ejemplo, 3 horas en una zona donde sí afecta porque hay ruido. Las cantidades de ruido nada más dice que puedes ponerse a 3 horas. Ojo, la norma dice que hay una cierta cantidad de ruido a la que te puedes exponer durante ese tiempo. Porque quiere decir que si te expones durante ese tiempo nada más, no va a tener un efecto a tu salud, no te va a causar ningún problema. ¿Okay? Pero ese es el tiempo máximo permisible de exposición. ¿Okay? Entonces, una medida administrativa es modificar los tiempos de frecuencia a los que se expone. Por ejemplo, lo puedes dejar trabajando solamente 3 horas en una zona y luego lo pasas 2 horas a otra zona y luego lo pasas 3 horas a otra zona. El detalle está que durante su jornada de trabajo, de forma general, no se exponga a el límite máximo permisible. ¿Okay? Y se utiliza por medio de medidas administrativas. Otra de las medidas que se utiliza mucho, bueno, esas ya son medidas de control técnicas, es poner algunos tipos de barreras, algunos tipos de mamparas
para que el ruido tenga cierta desviación. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de esto. Otro de los conceptos que nos marca la diapositiva y que queremos considerar es un medidor personal de exposición a ruido. ¿Qué es esto? Normalmente los conocemos como dosímetros y estos instrumentos tienen la función de, durante toda la jornada de trabajo, ellos están haciendo una toma de muestra continua, continua, continua. Y el horario de trabajo, desde que llega hasta que se va, él tiene el equipo conectado con su micrófono cerca de su zona de audición, que sería esta. Y aquí estamos precisamente midiendo la cantidad de ruido durante toda la jornada de trabajo. ¿Cuándo utilizamos este equipo? Este equipo lo utilizamos sobre todo cuando podemos nosotros visualizar o por las actividades. Es una persona que continuamente está cambiando de puestos de trabajo. Por ejemplo, un encargado de mantenimiento que trabaja dependiendo de lo que le vaya saliendo. A veces es una bomba, a veces es un equipo con más ruido, una quebradora, puede ser cualquier fuente. Pero ese trabajador no tiene un puesto que se esté fijo, sino que se mueve por todos esos lugares donde sabemos que hay ruido. Entonces utilizamos un medidor personal o dosímetro para poder determinar a cuánto ruido se expone durante su jornada de trabajo. ¿Sí? Que puede ser, bueno, aquí lo marca la norma que hasta 8 horas, pero recuerden que la ley en México establece que solamente podemos trabajar 8 horas y debemos de trabajar de lunes a sábado. ¿Okay? Por eso menciona aquí que hasta 8 horas. Pero bueno, estamos en la frontera y nosotros sabemos que acá los horarios a veces son diversos, son diferentes, siempre y cuando se acuerden con el trabajador. Entonces hay empresas que pueden trabajar hasta 12 horas. Y entonces este equipo o el medidor personal lo vamos a poner a la persona o al que se está exponiendo durante toda su jornada de trabajo. ¿Ok? Bien. Seguimos. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con ruido, lo que queremos llegar al final de las mediciones es a esto, nivel de exposición a ruido o NER, que es precisamente el nivel sonoro en escala A. Ojo, escala A. Esta es la escala diseñada o es la escala que más utilizamos sobre todo para hacer referencia a el oído humano. ¿Okay? Entonces, cuando estamos trabajando con personas, nosotros normalmente hablamos de nivel sonoro A o exposición en nivel sonoro escala A. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de nivel de exposición a ruido, estamos hablando del nivel de exposición durante la jornada de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando medimos un punto de ruido, solamente tomamos una muestra representativa, ¿ok? Se mide en 2 periodos o 3 periodos, dependiendo del tipo de ruido. Y durante ese primer periodo medimos solamente durante un tiempo, ¿sí? 5 minutos. Y luego después regresamos y volvemos a medir otros 5 minutos. Pero al final de cuentas integramos y lo vamos a reportar referido a una exposición de la jornada completa del trabajo. ¿Ok? De esa manera tenemos un nivel de exposición a ruido que está proyectado en todo el horario de trabajo de la persona. Ok, bueno. ¿Qué es el nivel de presión acústica? El nivel de presión acústica está definido como igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada, según se expresa en la siguiente ecuación. Aquí lo tenemos. NPA es igual a 20 por el logaritmo de 10 de la presión que estamos haciendo a la presión de referencia. ¿Okay? Bien. Y volvemos a hablar de condiciones de energía, micropascales. ¿Okay? Bien. Otra de las situaciones que debemos de conocer, a lo mejor esto no es tan importante que lo sepamos, pero sí debemos de saber que el nivel sonoro en escala A o NSA es el nivel de presión acústica instantáneo, ¿sí? Que nosotros medimos en la red de ponderación de A en un sonómetro normalizado. ¿Okay? Luego,
el nivel sonoro continuo equivalente en A, que es este nivel sonoro continuo equivalente en escala A en función del tiempo, es la energía media integrada a través de la red de ponderación de A lo largo del periodo de medición, según se expresa en esta ecuación. No la tenemos aquí, pero aquí voy a venir la ecuación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, les dije que medimos durante 5 minutos y tomamos nada más cierta cantidad de lecturas, pero el equipo, el que es un equipo que integra el ruido, lo está tomando todo el ruido y lo está de alguna manera juntando, y al tiempo de 30 segundos me da un resultado que incluye todas las mediciones de este tiempo. ¿Okay? Por eso, cuando es un medidor de ruido que integra, solamente hacemos 2 periodos y tomamos solamente algunas lecturas durante 5 minutos. Sí, que serían 10 lecturas de cada 30 segundos. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos saber? El nivel sonoro criterio. El nivel sonoro criterio en A, para cualquier jornada laboral, es de 90 decibeles en A para una jornada laboral de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro criterio es que una persona no se puede exponer a más de 90 decibeles durante toda su jornada de trabajo. Recuerden que la norma dice que a nivel de 80 decibeles tenemos que hacer una medición. A nivel de 85 decibeles requerimos hacer un programa de conservación de la audición. Y a 90 decibeles es el tiempo máximo permisible durante su jornada de trabajo. A partir de ahí, de 90 decibeles, cada vez que sube la cantidad de decibeles, baja el tiempo o el permisible para poder estar expuesto a ese ruido. Entonces, hay una tasa que se llama tasa de 3, tasa de intercambio, que nos establece que por cada vez que suba 3 decibeles el ruido, tenemos que reducir a la mitad la cantidad de tiempo que se expone el trabajador. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si en un examen les preguntan cuál es el nivel criterio, pues es 90 decibeles. ¿Y cuál es el nivel criterio para hacer un estudio? 80 decibeles o más. ¿Cuál es el criterio para hacer un programa de conservación de la audición? Estamos hablando de 85 decibeles. ¿Okay? Esto, obviamente, solamente tienen que saberlo, no es necesario que se lo memoricen y que lo traigan acá, y no, simplemente es informativo. Pero cuando ustedes ven un estudio, ustedes van a poder interpretarlo de una mejor manera o de una manera más fácil, porque ya tuvieron la oportunidad de pasar por esta capacitación. Bien, entonces, ya que el nivel criterio de 90 decibeles es para 8 horas de trabajo, les decía que la tasa de intercambio de 3 disminuye a la mitad. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Si tenemos una cantidad de nivel sonoro de 93 decibeles, para 93 decibeles, ¿cuánto sería lo máximo permisible en horas de trabajo para una jornada de 8 horas? Piensen un segundo. Muy fácil. Por cada 3 decibeles que suba, vamos a la mitad en tiempo. Entonces, para 90 decibeles son 8 horas. Para 93 decibeles reducimos a 4 horas de trabajo. Para 96 decibeles bajamos a 2 horas máximas de exposición. Para 99 decibeles solamente podemos exponer durante 1 hora al trabajar. ¿Sí? Para 102 decibeles solamente podemos exponerlo 30 minutos y para 105 decibeles solamente podemos exponerlo durante 15 minutos. Ok, esto considerando que nuestra jornada de trabajo es de 8 horas. Bien, el siguiente punto es porcentaje de dosis. Decíamos que cuando la persona realiza diferentes tiempos en diferentes actividades, como el supervisor que está
dando un recorrido por toda la planta, luego está una hora en el área de máquinas, luego se va una hora a la fundición, luego se regresa otra hora a su oficina, y luego se va al desayuno, y luego regresa otra vez a una zona de ruido. Ponemos un medidor personal o un sonómetro, un dosímetro de ruido. Se llama dosímetro porque nos proporciona la exposición al ruido que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante el periodo de medición a cierto tiempo y nos lo da en porcentaje de dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos trabajando con un dosímetro, nos va a dar, si esta persona se expone a 90 decibeles durante toda su jornada de trabajo de 8 horas, esperaríamos que si se expuso a 90 decibeles, su porcentaje de dosis sea 100%. ¿Sí? Y así va a ir bajando. De 90 hacia arriba, ¿sí? Entonces podemos decir que la dosis aumenta a 120, 130, 140, 150, 200%. Por ejemplo, si una persona se expone a 96 decibeles, ¿sí? 93 decibeles. Si se expone a 93 decibeles durante las 8 jornadas, las 8 horas de trabajo o la jornada completa, entonces su porcentaje de dosis podría incrementar a 200%. Esa cantidad de porcentaje es la que nos va a decir si es 100 y hacia abajo, estamos dentro del rango. Si es 100 hacia arriba, entonces estamos exponiendo al trabajador a una cantidad de ruido superior. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. La dosis básicamente corresponde al porciento de exposición. Para 90 decibeles nos va a dar un porcentaje del 100%. Para menos decibeles va a disminuir el porcentaje. Para más cantidad de exposición va a aumentar el porcentaje. Ok. Hay diferentes maneras de medir el ruido. Una de ellas, y la que a mí me parece que es la más conveniente, es el puesto fijo de trabajo. ¿Okay? El puesto fijo de trabajo es aquel que nos va a dar mucho mayor certeza de la cantidad de ruido que se está generando en ese puesto de trabajo, porque es muy específico. Entonces es donde el trabajo realiza sus actividades durante todo el tiempo. Por ejemplo, si es una maquiladora, si es un equipo que no se mueve el trabajador, ¿sí? Que está de manera permanente estacionado ahí, entonces medimos en puesto fijo de trabajo. Bien. Otro de las definiciones que tenemos que conocer es que es el reconocimiento. Cuando nosotros, algunas empresas nos piden que coticemos ruido, lo primero que preguntamos es, ¿hay un reconocimiento? Porque hasta eso hay quien no sabe exactamente cuántos puntos se requiere medir, pero cotiza. O dice, no, pues hay que ser 100 puntos. Okay. ¿Por qué hacemos el reconocimiento? Porque, como decíamos, es la actividad previa que nos permite recabar la información para determinar el método de evaluación que vamos a emplear, la jerarquización de las zonas locales donde se efectúa la evaluación, ¿sí? Y vemos cuántos puntos vamos a medir. Si yo hago un reconocimiento en una empresa y la planta en ninguno de los puntos muestra un nivel sonoro instantáneo de 80 hacia arriba, quiere decir que todos andan en 70, 75, 72, ninguno llegó a los 80. Entonces, este reconocimiento nos permite documentar e informar a la autoridad que se hizo el reconocimiento y que no existen niveles de ruido de 80 o mayores para evaluación. Y con eso prácticamente cumplimos con el requerimiento de la norma, donde establece precisamente que tenemos que hacer este reconocimiento para decidir cómo vamos a medir y qué vamos a medir y cuántos puntos vamos a medir. ¿Okay? Por eso cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de, oye, necesitamos saber qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y cuánto vamos a medir. ¿Okay? Bien. Otro de los puntos importantes que tenemos que conocer, ya hablábamos ahorita de niveles de escala A, redes de ponderación A. Bueno,
Los redes de ponderación son precisamente esos filtros electrónicos que nos permiten conocer una respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana, en el caso de la escala A, y que está incluido en el instrumento de medición sonora. ¿Qué quiere decir? Que si alguien te hace una medición de sonometría, pero utilizó una escala donde utilizó la escala L, la escala Z, entonces esa no va a ser la más adecuada porque no tenemos nosotros una escala que se pueda comparar a la respuesta de los niveles fisiológicos de la curva de la audición humana. ¿Sí? Por eso la red de ponderación debe ser en A. Si estamos trabajando con humanos. Si estamos trabajando con un equipo, un motor, si estamos trabajando con un, no sé, una quebradora. Entonces, si lo estamos haciendo para cuestiones técnicas de diseño, podemos utilizar otra frecuencia, pero si lo estamos utilizando para audición humana, pues tiene que ser la escala A. Por ejemplo, si tú quieres medir la cantidad de ruido en un auto interno y que el conductor se va a exponer cuando va manejando el vehículo, como estamos hablando de una respuesta fisiológica al humano, tiene que ser en escala A. Pero si ya estamos trabajando en el vehículo mismo, el mismo vehículo, pero queremos reducir cierta cantidad de ruido, a lo mejor podemos utilizar otra escala, ¿ok? Para poder trabajar con el vehículo, porque las frecuencias son diferentes y las redes de ponderación nos muestran de forma diferente. Ok, continuamos. Entonces, la pregunta inicial. ¿Qué es el ruido? Y cuando alguien te dice, estás haciendo mucho ruido, vamos a mostrar un ejemplo, claro. Si tú estás en un concierto donde hay un pianista al frente del auditorio tocando una melodía, hay armonía en el sonido, hay una sensación de bienestar, hay una sensación que te gusta escucharlo, entonces ese no es un ruido, ese es un sonido armónico para ti que te causa bienestar. Pero vamos a suponer que afuera empieza a haber golpeteo de tamboras, empieza a haber gente que gira las matracas como en el fútbol y que empieza a hacer mucho ruido con platillos y cosas así. No existe una armonía. ¿Okay? Es un ruido porque te causa una sensación desagradable. ¿Sí? Alcanza niveles que te pueden alterar la capacidad auditiva y es un ruido, es desagradable. Entonces, cuando te dicen, oye, es que es ruido, ok, quiere decir que es una cantidad de sonidos que no están armonizados, que te causan una sensación desagradable o una molestia. Pero si estás en un pianista, un violinista, un flautista, inclusive el nivel sonoro puede alcanzar niveles altos, pero la sensación auditiva sigue siendo agradable. Entonces, ese no es un ruido, ese es un sonido armónico. Bien. Entonces, el ruido son todos aquellos niveles de presión acústica. Todo lo que se genera y se escucha y se empieza a generar esta presión acústica. En combinación con estos tiempos de exposición y puede causarte nocividad, puede causarte un problema de salud, ¿sí? A veces cuando, no sé si te ha pasado, cuando tienes un disparo muy cerca, cuando hay una explosión de una palomita, es tanta la cantidad de ruido que tu sistema auditivo alcanzó a percibir que te genera cierta sordera temporal, porque el oído fue demasiada la cantidad de ruido que vino a ti y puedes tener por momentos pérdida de la audición. Ahora, imagínate si dependiendo del tiempo, durante el paso de los años, te sigues exponiendo a estas cantidades de ruido, entonces llegamos a tener un daño permanente de esta cantidad de ruido.
Solamente para que quede muy claro, ¿de qué depende el daño que podemos causar a nuestro sistema auditivo? Dos cosas, el nivel de ruido o qué tanto ruido tenemos y tiempo de exposición. Decíamos que para 90 decibeles nomás nos podemos exponer 8 horas. Ahora imagínense una persona que es mesero en un centro nocturno donde los niveles de ruido llegan arriba de los 150, perdón, de los 100 decibeles. Arriba de 90, entre 95 y 100 decibeles. Bueno, ahí el mesero se está exponiendo a cierta cantidad de ruido que le puede llegar a causar daño a la salud. ¿Por qué? Porque es un ruido muy alto y el tiempo de exposición normalmente puede ser de 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas. Entonces, hay que tener cuidado con esas dos cosas. Cantidad de ruido expuesto y dos, tiempo de exposición. Bien, esto nos lleva al siguiente tema. Y es el siguiente. La norma habla de 3 tipos de ruido. El primero, que la norma lo clasifica como ruido estable, es aquel en el que se registra una variación en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibeles. ¿Qué quiere decir? Hay un rango, el más bajo es 80, el más alto es 85 y ahí se mueve el ruido. Ese es un ruido estable. Y es común, eso lo podemos encontrar en muchos lugares. El ruido inestable es aquel que se mueve de los 5 decibeles, sale, regresa, baja, llega, se va, anda en un rango fuera de los 5 decibeles. Y por último tenemos una clase de ruido, una clasificación que es el ruido impulsivo. ¿Okay? Este ruido decíamos que es como cuando sucede un disparo, es un ruido instantáneo, es un ruido que se genera de manera inestable, pero solamente durante un periodo menor a un segundo. Pues imagínense, es rapidísimo. Invariablemente les puedo comentar que en algunos equipos, sobre todo que se utiliza en la industria, hay equipos que no lo podemos escuchar el ruido porque es tan rápido, es tan impulsivo, que no lo podemos escuchar muy bien, pero se genera. ¿Okay? Entonces, sí se puede llegar a encontrar uno con ruido impulsivo en las empresas, sobre todo con equipos que su umbral de frecuencia no se escucha tanto, pero en algún momento lo podemos escuchar. Bien. Ya hablamos de los 3 ruidos, estable, inestable e impulsivo. Ahora, regresamos a la definición que decíamos del sonido. El sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Yo agregaría agradable. Tiene armonía, tiene la característica de generar en ti una sensación placentera. Entonces, que no nos pase esto, ¿no? De que empezamos a darnos cuenta que perdemos nuestro oído cuando empezamos a decirle, oye, no escucho, súbele. Y el otro dice, oye, pero pues ya está muy alto, ¿no? A veces hay adultos mayores que tú le dices o le comentas algo y te pregunta, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? Porque su nivel de audición ha perdido precisamente la capacidad auditiva, entonces necesitan que sea un volumen más fuerte o necesitan que tener un amplificador local, o lo que nosotros conocemos como el famoso frijolito que se mete al oído, y ese lo que hace es que recibe una cantidad de sonido, la amplifica y es la que te da a conocer a ti, a tu cerebro. Podemos llegar a tener entonces dificultades para escuchar conversaciones y ya no escuchamos perfectamente. Podemos llegar a escuchar sonidos extraños como un chillido, como una pequeña sensación de un sonido continuo. Podemos ya necesitar que nuestro volumen de la televisión o radio esté muy alto para poder nosotros escuchar. Todo esto son señales de pérdida de audición.
Ojalá va a llegar un momento en el que todos por cuestiones de edad, pues nuestro sistema se empieza a llegar a una etapa de madurez y luego de envejecimiento, y ahí empezamos a perderlo, ¿no? Pero mientras sea por condiciones de salud normales, de vejez, de años, pues no nos debemos preocuparnos. El problema es cuando aceleramos esto por medio de escuchar mucho ruido, mucha música muy fuerte, y empezamos a sobre exponer nuestro oído a niveles de ruido que nos van a causar problemas. Entonces, ¿qué otros problemas podemos llegar, aparte de pérdida del oído? Bueno, dolores de cabeza también podemos llegar a tener, eso continuamente lo podemos asociar a problemas de la audición. Y algo extraño es la ansiedad y la fatiga, ¿no? El otro día me platicaba un amigo que durante una semana no podía dormir por la ansiedad y traía problemas inclusive de que en la noche sentía que le faltaba el aire y tenía algunos problemas físicos, inclusive los llegó a relacionar con problemas de COVID y fue y se hizo exámenes y resulta que el problema era la ansiedad. Bueno, el perder o el alto nivel de ruido puede causar estas cosas: nerviosismo, estrés, ansiedad, fatiga, falta de concentración en el trabajo. Y otro problema es que podemos caer en un accidente porque ya no tenemos la capacidad auditiva de escuchar una alarma o una advertencia. Si no escuchamos, vamos manejando, viene una ambulancia, una patrulla, que aquí en Tijuana no sucede, pero que ponen sus sirenas y entonces quítense quien esté enfrente porque ahí voy. Si nosotros no escuchamos, no tenemos la capacidad, nosotros podemos ser parte del accidente porque entonces no escuchamos que hay un vehículo, una ambulancia en camino. ¿Cómo sucede esto? Bueno, aquí tenemos un esquema sencillo de nuestro sistema de audición, donde ustedes pueden ver que normalmente tenemos aquí nuestra oreja, conocida normalmente como la oreja, que esta tiene la capacidad de funcionar como una capa de recepción, ¿sí? Luego tenemos aquí el canal auditivo, ¿ok? Este famoso canal auditivo tiene cierta distancia donde el sonido llega, empieza a recorrer el canal y se empieza a hacer un poco más chico hasta que llega a una membrana timpánica. Aquí está lo que en algún momento por ahí en la escuela nos enseñaron como el yunque, el martillo, el laberinto. Este sistema que nosotros vemos aquí lo que va a hacer es hacer una transducción del ruido que llega, lo va a convertir a un sistema de señales que se mandan al cerebro y entonces nosotros podemos ya empezar a interpretar esos sonidos. ¿Okay? Obviamente los daños aquí en el tímpano, que es esto que ustedes ven aquí, que sería como la barrera que a veces tenemos entre el ambiente que está para acá y la parte interna de nuestro sistema de audición. ¿Okay? Aquí tenemos todo este sistema interesante que, bueno, no es el tema de hoy meternos a fondo de cómo funciona, pero el tema es que la membrana timpánica, esta que está aquí, ¿sí? Es la que recibe todo el sonido de afuera. Entonces, obviamente, entre más presión le causes, entre más presión le llegue, obviamente va a tener problemas para empezar a hacer la chamba de hacer la traducción, convertirlo en señales y pasarlo hacia allá. Bueno, aquí tenemos un tímpano normal en la parte izquierda y a la parte derecha tenemos un tímpano dañado. Quiere decir que la presión fue tanta que empezó a reventar aquí y dañó el tímpano. ¿Okay? Eso sucede cuando exponemos a demasiada presión sobre este caudal, sobre este canal. ¿Okay? Lo común, por ejemplo, a veces de que en un albergue decimos, ay, traigo agua en el oído, realmente tenemos una cantidad de agua aquí
que, por ejemplo, unas gotas de agua están aquí, pero pues tiene vacío, no salen, entonces por eso volteamos y echamos mucha más agua para que se vaya hasta el fondo, ya no existe ese vacío y entonces salga el agua completa. ¿Sí? El problema aquí es que la membrana timpánica es la que se llega a dañar con la presión. No es lo mismo que llegue una sonda sonora a que lleguen 100, 200. ¿Okay? Bueno, eso es solamente un brevario de anatomía para que veamos cómo se causa problemas en el oído. Bien, entonces, ¿qué hacemos con un programa de conservación de la audición? Bueno, tenemos que hacer un monitoreo. Tenemos que ver cuáles son los niveles de ruido que tenemos. Tenemos que asegurarnos que no vamos a subir de lo que especifica la norma de referencia. ¿Sí? Hacemos también audiometrías para asegurarnos. Aquí tenemos una imagen donde les decía que realmente lo que se hace es que se genera cierta señal, la persona la escucha y él nos dice la respuesta que está escuchando y entonces comparamos contra algo que ya sabemos. Si aquí dice que tiene que mandar cierta cantidad de sonido y él no lo escucha, entonces empezamos a evaluar la exposición y la audiometría nos va a decir qué tan dañado puede llegar a tener su sistema auditivo. ¿Qué es importante que se maneje dentro de lo que son los programas de conservación? Bueno, lo que es la protección auditiva, ¿no? Aquí podemos ver conchas que son mucho más eficientes y son como para niveles de ruido arriba de 100, por ejemplo. Y los tapones auditivos convencionales, que son estos que ustedes pueden ver aquí, que pues eso todo el mundo los hemos usado, ¿no? A lo mejor conchas no, pero tapones sí, todo el mundo los hemos usado de alguna manera. También es importante, y por eso estamos el día de hoy aquí, porque es importante que haya un entrenamiento al personal expuesto. ¿Qué queremos o a dónde queremos llegar con este pequeño curso? A que la persona sea quien se cuide, ¿sí? A mí me tocó la época de cuando el de seguridad y higiene se convirtió en el policía. Prácticamente era el policía. Tiene que andar viendo que todo el mundo trajera sus tapones auditivos, que todo el mundo usara sus lentes de seguridad, ¿sí? Y entonces era el policía. Ahí viene el de seguridad, ponte el tapón. Ahora no. Ahora queremos que ustedes, que son el personal expuesto, por medio de estos entrenamientos, se dé cuenta de lo importante que es conservar su integridad física. En este caso, conservar su audición. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues estamos explicando qué tipo de ruido hay, cómo se mide el ruido y cuáles son los daños que les va a causar. Entonces ya no vamos a tomarla a la ligera y decir, tú súbele tal volumen, no te pasa nada. No, sí te pasa, realmente sí te pasa. Y recordando, dijimos que hay dos variables importantes, dos. Una es la cantidad de ruido y tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos expuestos a esa cantidad de ruido? Bien. ¿Cómo podemos medir el ruido? Bueno, el ruido decíamos que se mide en decibeles. ¿Ok? El nivel de decibeles se mide de 0 a 140, que 140 es mucho ruido ya, demasiado en decibeles. Si alguien te dice, es que tengo 140 decibeles, es un mundo de ruido, casi casi es la nave espacial despegando de la Tierra para llegar a la Luna o al espacio. ¿Sí? Y, bueno, normalmente nosotros manejamos una cierta cantidad de decibeles o frecuencias donde escuchamos. Nuestro oído está diseñado para escuchar cierta cantidad nada más de decibeles. Esto nos permite, bueno, aquí tenemos precisamente cuál sería la medición o la unidad de medición con el decibel. Pero bueno, yo les iba a platicar que a veces estamos ahí en la casa con el cachorro de la casa, con el perrucho, con el perrijo, como le quieran llamar. Y de pronto usted no escucha nada, pero él empieza a ladrar y baja como si se lo estuviera metiendo alguien a la casa. Su umbral de audición de ese perrucho es mucho más pequeño que el de nosotros. Quiere decir que él escucha, por ejemplo, pisadas, él escucha cosas que nosotros no podemos escuchar porque nuestro umbral de audición es más alto. Y por ejemplo, hablando de eso,
nosotros podemos hablar aquí de diferentes cantidades de herramientas normalmente de mano y podemos ver cómo el nivel de decibeles va aumentando. De tal manera que, por ejemplo, una llave de impacto, una sierra para cortar azulejos genera mucho más ruido que una cizalladora, por ejemplo, un taladro de mano. ¿Okay? Entonces, solamente para recalcar, la exposición prolongada a cualquier ruido por encima de 90 decibeles puede causar pérdida gradual de la audición. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Se va a ir gradual, poco a poco. Pero pues es como los kilos de más que traemos, no fueron de la noche a la mañana, fue con el tiempo, al paso del tiempo, los tacos, los burritos, poco a poco, poco a poco. Exactamente sucede con el nivel de audición, lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Y aquí tenemos una escala típica de sonidos, ¿ok? Y estamos hablando en decibeles arriba, para que ustedes se den más o menos una idea de cómo andamos ahí cuando estamos escuchando cosas, ¿no? Cuando estamos en un lugar de campo, tranquilo, subimos allá por, bueno, la Rumorosa no porque hace mucho viento, pero vamos a poner que estás en la Rumorosa, está tranquilo, no hay nadie. Su promedio tiene que andar entre 30 y 40 decibelios, muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, en el interior de un automóvil, a baja velocidad, y un automóvil que no sea uno de carreras, un automóvil normal como los que utilizamos aquí nosotros, obviamente el nivel de audición debe andar en 50 decibeles. Claro, hay vehículos mucho más silenciosos que otros, dependiendo del tipo de auto, ¿no? Si traes un bocho y el bocho ya de plano anda tirando todo el motor, el escape no sirve, hace un ruidajo, pues aunque le subas los vidrios y te quieras aislar, no vas a lograrlo. El nivel de ruido va a ser muy alto en decibeles. Pero vamos a hablar de un coche nuevo, un coche que todavía mantiene todas sus condiciones de sellos, empaques y demás. Pues digamos que el ruido va a andar alrededor de unos 50 decibeles. ¿Okay? Y lo que decíamos, una conversación normal de 3 personas, en este caso, por ejemplo, si estás en tu oficina teniendo una pequeña reunión, pues los niveles de audición andan en 60, 65 decibeles. Quiere decir que ahí, en ese punto, es donde nosotros trabajamos. Es donde nosotros normalmente vamos a hacer nuestras actividades y traemos ese nivel de ruido. 60, 65 decibeles. No tenemos ningún problema, no nos causa ningún problema. ¿Okay? Vamos a ver que vas tú en un Boeing 737 saliendo ya en la pista. Bueno, ahí de acuerdo con la Marina de Washington, más o menos genera 80 decibeles máximo. ¿Okay? Si vas a un evento, ¿sí? Ahí los niveles andan en 90. Si vas a, no sé, un auto de carreras, ya puede generar los 100. ¿Okay? Por ejemplo, aquí una música de rock con amplificador y en vivo, pues puede generar hasta 120 decibeles. Y bueno, el umbral máximo 140, no podemos pensar en ir más allá porque no tenemos la capacidad de escuchar a ese nivel. Aquí tenemos otra escala de audición, ¿sí? Esta no lo da en decibeles, sino lo da también en micropascales, que acuérdense que un pascal es una unidad de energía. Aquí estamos hablando de energía acústica, de presión acústica. Para que se den una idea, aquí tenemos gráficamente algunos ejemplos claros, ¿sí? Decíamos que si estás, por ejemplo, en una biblioteca, pues tu nivel de decibeles te va a andar en 40. Normalmente son bastante silenciosas. Uno de los requisitos en la biblioteca es que estés tranquilo, que no hagas ruido, que no te rías, que no estés haciendo lo que vas a estudiar. Bueno, en mi tiempo las bibliotecas eran algo clásico. Ahorita ya no, ahorita todo lo encuentras en internet, todo eso es una investigación, lo googleas y empiezas a buscar información. Hasta el rincón del vago sale con todo. En realidad en mi tiempo no, en mi tiempo había que ir a la biblioteca,
Había que buscar los libros, había que investigarlos, leerlos y luego entregarlos ahí mismo en la biblioteca. Bueno, los niveles de ruido deben andar entre 40 decibeles, más o menos. ¿Okay? En una oficina debemos de tener un nivel de ruido aproximadamente de 60 decibeles y trabajo normal. En un comedor, comiendo, la gente pues ya con un poco más de ruido, debemos andar sobre los 70 decibeles, 65, 70. ¿Okay? Ya en el trabajo, donde ya tenemos equipo, maquinaria que nos genere ruido, pues ya podemos traer niveles de 80, 90 decibeles. Aquí podemos ver puliendo, haciendo uso de taladro. Aquí ya los niveles se vuelven laborales y aquí básicamente podemos hablar de que aquí la norma, decíamos, la norma establece que a un nivel de 80 decibeles ya tenemos que hacer mediciones para asegurar que no sobrepases de los 90 decibeles durante la jornada de trabajo. ¿Okay? Y en micropascales, estamos hablando ya de 100.000 micropascales, ¿sí? O 1000 pascales, más o menos a este nivel de ruido. Ya si es un trabajo con una máquina de impacto, de aire, normalmente los niveles de ruido suben arriba de 100, ¿sí? Si es un grupo en vivo, decíamos que puede haber hasta 110 decibeles o 120 decibeles. Este es el rango de un grupo tocando, ¿sí? Me acuerdo una vez que estaba en Monterrey y el estadio el estadio TEC, de ahí del TEC de Monterrey, en el estadio quisieron romper el récord de ruido que genera el público. Ya saben que el público, cuando hay un partido de fútbol americano o fútbol soccer, el ruido puede llegar a ser un factor que afecte a los contrarios. Entonces, se hacen mediciones en los estadios para ver los niveles de ruido que tenemos, sobre todo cuando queremos romper algún récord Guinness, ¿no? Creo que el récord Guinness lo tienen los gringos para lo que son estadios, sobre todo de fútbol americano. Bueno, esa vez nos llevaron ahí al estadio del TEC y medimos la cantidad de ruido y no, realmente no alcanzamos a llevar a los niveles de 100, 110, no. Lo que más podemos llegar a tener ahí son 90 decibeles, ¿no? Pero lo importante de esto es que si estás en un concierto de rock, entonces estás exponiendo a 110 decibeles. Si nosotros siguiéramos nuestra norma de trabajo, donde dice que no podemos exponernos, si nos estamos exponiendo a 100 decibeles, 110 decibeles, tendría que ser por un periodo mucho, muy corto. Ahorita lo vamos a revisar para que se den cuenta. Bueno, según aquí el internet, ¿okay? El Sleep Train Arena en Sacramento, California, fíjense que es donde estaban jugando por ahí el básquetbol, en un momento de ruido general de dentro de la arena, porque es una arena cerrada, y el público empieza a gritar, entonces el nivel de ruido puede llegar a ser tan extremo que alcanza los 126 decibeles. Es bastante. Cuando a mí me pasó en el TEC, digo, no podíamos subir el nivel de ruido porque es un estadio abierto. Y ustedes saben que el ruido se mueve de donde se genera hacia espacios abiertos o diferenciales de ruido. Entonces, pues no logramos llegar al récord que estábamos buscando, ¿no? Algunos otros, como el Rupp Arena del Lexington, el estadio de la Universidad de Oregon, también genera niveles de ruido altos. Estamos hablando aquí de que el nivel de ruido puede llegar a los 127 decibeles, imagínense. ¿Sí? Entonces, sí depende mucho si está cerrado o si está abierto. La cantidad de ruido puede ser impresionante y puede llegar a causar este daño, ¿no? Por ejemplo, el estadio de los Seahawks del fútbol americano en Seattle tiene el segundo lugar a nivel mundial con el récord de 136.6 decibeles en un momento de ruido extremo, de que todo el mundo está gritando. Y bueno, el que
causa más ruido es el estadio de los Jefes de Kansas City, que está con el récord de 142 decibeles. Es un estadio abierto, pero en forma cóncava. Y en ese momento de que todo el mundo está haciendo grito y está haciendo presión, alcanzó los 142 decibeles el 29 de septiembre de 2014. Eso es un récord mundial establecido en 2000. Bueno, dice que fue registrado en 2017. 142 decibeles. Es mucho ruido, es demasiado. Tanto que supera el umbral de 140 decibeles. ¿Okay? Bien. Ahora, ya vimos cómo puede ir subiendo la escala. Ya vimos cómo dependiendo de las actividades puede subir, subir, subir y cómo podemos llegar a tener, por ejemplo, aquí este muchachito que lanza una explosivo, una bengala, lo que nosotros conocemos aquí como una palomita, un cohete. Estamos hablando de 130 decibeles. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta la energía que genera o el nivel de presión que genera esta cosa cuando explota, puede llegar a 130 decibeles o 125, 130 decibeles. ¿Okay? Tengo un conocido que hace mucho no lo veo, pero él lanzando, ya ven que cuando hay alguna sepultura, sobre todo en los pueblos, que todavía se hace la procesión por todo el pueblo y se lleva al cementerio y luego se va a sepultar bueno, el muerto. Todavía se utiliza mucho ir lanzando esos cohetes que le prendes, tiene una varita, le prendes y tiene un cartuchito y ese cartucho hace que se eleve, se eleva y cuando está arriba, truena. Bueno, mi compa, mi amigo, lo agarró, prendió esa cosa, pero no explotó, o sea, no se levantó, no se fue, sino que no tenía esa presión para subir. Entonces este cuate se quedó con él en la mano y al momento que explotó, se llevó la mitad de la mano para que se den cuenta la cantidad de energía que se genera en el momento de que esa cosa explota. Entonces aquí podemos visualizar que esa generación de energía la podemos medir en decibeles o en pascales, que básicamente es lo mismo para medición. Y realmente lo que tenemos aquí es una cantidad de energía impresionantemente grande. Bien. Continuamos. ¿Qué nos pasa a nuestro sistema? ¿Por qué podemos llegar a tener daño? Bueno, ya lo vimos inclusive ahí con nuestro dibujito del sistema de audición. En este nivel podemos subir sin problema, pero en un nivel, ¿sí? De que lleguemos a puntos, por ejemplo aquí acuérdense, para 8 horas de trabajo, este es el límite máximo, hasta aquí podemos hablar de que solamente nos podemos exponer durante 8 horas a 90 decibeles. De aquí, de 80 hacia arriba, puedes llegar a tener un daño, aunque sea leve, pero puede existir. Por eso la norma pide que después de 80 hagamos el análisis del ruido. ¿Okay? Este es nuestro rango que debemos de tener presente cuando trabajamos, de 80 a 90 decibeles. Por eso todavía sigue en verde y luego en amarillo. Pero después de 90, se pone en rojo. ¿Por qué? Porque ya en 100 decibeles tenemos un daño serio a nuestro sistema de audición. ¿Okay? Por 8 horas. En 110, en 1 hora ya tenemos un serio daño ocasional. A 120 decibeles empezamos con un verdadero dolor en nuestro sistema de audición porque la presión que le estamos generando es muy alta. Por ejemplo, 130 decibeles que decíamos, el jet take-off, cuando despega, ¿sí? Un avión, y estamos a 100 metros afuera, podemos llegar a tener este nivel de ruido. Cuando un avión está en el deck, por ejemplo, los aviones vamos a hablar de los aviones de guerra, cuando caen o cuando despegan de un portaaviones, sus niveles de ruido pueden andar en 140 decibeles. ¿Okay? Y ya en 150 te va a romper el oído. A 150 te va no solamente a causar daño, te lo va a romper.
¿sí? Esto puede ser una explosión de cualquier tipo. Puede ser muchas maneras, un choque que instantáneamente genere una explosión, ¿sí? En este momento, tu oído, tu sistema de audición se rompe. Entonces, hay que tener presente esto porque a veces nos exponemos a condiciones de ruido que no pasa nada. Pero como buenos mexicanos, el no pasa nada se convierte en un daño permanente en nuestra audición. Y cuando tenemos 50 años, ya no escuchamos ni de chiste. Ya estamos, ¿qué? Mande. No te escucho, súbeme la voz, súbele el volumen. Entonces necesitamos cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Conociendo esto precisamente. Sabiendo que los niveles de ruido, a medida que aumentan, nos pueden ir causando daños permanentes. Y es bien importante que nosotros, inclusive si estamos trabajando en mi área de trabajo, pues que lo manejemos de manera preventiva y lo comuniquemos. Y si alguien se expone, si alguien entra en el área, obviamente que es algo que ustedes deben de tener ya, pues señalamiento de que debe tener tapones auditivos. Ahora, si es alguien que va pasando, como yo, que a veces hago alguna revisión en una planta y voy pasando y no me dejan pasar porque tengo que traer los tapones auditivos, me tardo menos de 1 minuto o 2 en pasar el área y afuera me pongo los tapones. En realidad, en ese tiempo, 2 minutos no me van a causar daño, y menos si traigo niveles abajo de 90 decibeles. Pues tampoco tenemos que ser tan extremos, si no, es que tienes que traer tapón, si no, no entras. Sí, pero voy de pasada, o sea, no ocupo tener un tapón durante mucho tiempo. Pero bueno, la ley no, la empresa ya estableció que en esa área debes traer tapón auditivo y pues hay que ponerse, ¿ok? Para hacer cumplimiento. Bien. Espero que si tienen alguna pregunta la hayan anotado por ahí, la hayan guardado en su archivo y me la manden para poder seguir trabajando con eso. Normalmente cuando estoy trabajando en el grupo, mi pregunta es, ¿cuestiones? ¿Dudas? Bueno, vamos a seguir. Trabajando con las obligaciones precisamente del patrón, él tiene que tener un estudio realizado, él tiene que tener toda la documentación cuando llegue la autoridad, la auditoría o alguien que les esté obligando a presentar información. ¿Okay? Entonces, obviamente, ¿qué mostrarían ustedes como patrones o encargados de la empresa? Bueno, tienen que presentar el estudio de ruido que se usó y ese estudio debe de contener un monitoreo preliminar o un reconocimiento antes de medición y luego la medición de todos los puntos y luego los niveles de exposición al ruido. Aquí al final tenemos el NER, que es el nivel de exposición al ruido, porque no solamente es en función de la exposición, sino que lo integra para la jornada completa de trabajo. Eso es lo que queremos saber, el nivel de exposición al ruido. Entonces, tiene que tener el reconocimiento de toda la planta. Debe de tener la evaluación realizada de todas las áreas de trabajo, donde los niveles sean igual o superior a 80 decibeles. Porque luego llegamos a algunas empresas y dicen, no, es que mídelo, sí, pero el nivel es de 75. No, pues es que quiero que lo midas. Pues es que no te va a causar ningún daño. No, pero es que quiero que lo midas. Sí, pero la norma dice que después de 80. Si tenemos niveles de 80 lo medimos, si no, no tiene caso que lo midan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que niveles abajo de 80, pues no nos va a causar absolutamente ningún daño. Estamos en este rango. ¿Sí? ¿De qué dependería que a 80 y tantos decibeles nos cause algún problema el ruido de 80 decibeles? Del tiempo de exposición y también las frecuencias de bandas de octava. ¿Qué es lo que podemos llegar a tener que nos esté causando algún tipo de daño? ¿Okay? Entonces, si no tenemos aquí evidencia subjetiva, perdón, objetiva, no subjetiva. Objetiva es cuando es real. Subjetiva es cuando alguien cree, piensa o considera que así debe ser, pero no es algo comprobado. Entonces, debemos de tener los niveles de ruido igual o superior a 80 decibeles y también tenemos que tener sus características y componentes de frecuencia. Decíamos que estas son las bandas de octava. Y esto lo establece los apéndices B y C de la norma oficial mexicana. El apéndice B dice cómo medirlo y el apéndice C habla acerca de la composición precisamente de las dosimetrías. Bien.
¿cuál es otra de las obligaciones del patrón? Verificar que ninguno de sus trabajadores se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles, ¿okay?, establecidos en el apéndice A. ¿Okay? En ningún caso deberá haber una exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles. Entonces imagínense que es obligación del trabajador verificar esto. Pero si de plano los mismos trabajadores pues no usan el equipo, no se lo ponen, ahí tenemos un problema serio, muy serio. Entonces, hablando de eso, de los apéndices, el primer apéndice es el A y ese nos muestra precisamente los límites máximos permisibles de exposición. ¿Qué es este? Este es el apéndice A de la norma. Y aquí vamos a ver que a 90 decibeles nos podemos exponer solamente 8 horas. Y aquí está la tasa de intercambio de 3 que les decía. Esta se llama tasa de intercambio de 3 porque por cada 3 decibeles que suba, vamos a reducir el tiempo de exposición a la mitad. Entonces, oye, tengo un nivel de ruido de 96 decibeles. Entonces, mi trabajador solamente puede exponerlo durante 2 horas de la jornada de trabajo. ¿Okay? Esto es considerando que el trabajador no usa el equipo adecuado o el equipo de protección personal de forma correcta. Entonces, si tú le das a tu trabajador equipo de protección personal, por ejemplo, para 93 decibeles, le das unos tapones auditivos, y el trabajador no los usa correctamente, no se los puso correctamente, entonces vamos a pensar que no los trae, que no se los está poniendo, entonces no podemos exponerlo más de 4 horas en su jornada laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es también obligación del patrón proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo con lo establecido en la norma 017, que es la norma que establece cuál es el equipo de protección personal necesario dependiendo de las actividades del personal. ¿Sí? En una ocasión, no sé si les comenté, ¿no?, que estaba trabajando en una mina y veo que todos los trabajadores suben a un picapcito, de esos donde caben 5 personas, pero todos se suben con el casco puesto y el barbiquejo. Entonces me llamó la atención que yo dije, oye, ¿por qué no se pueden quitar el casco mientras van en la camioneta? Y alguien dijo, es que el encargado de seguridad dice que aún dentro de la camioneta tienes que traer el casco puesto. Yo dije, me parece excelente la idea, pero hay un criterio establecido por la norma 017 donde determinaste que la persona dentro del vehículo también puede caerle una piedra en la cabeza, puede caerle una herramienta, puede caerle algo mientras va en el vehículo viajando por la carretera, mientras está dentro de la mina, de la zona de la mina. ¿Sí? Entonces, por eso existe esta norma. Esta norma oficial mexicana establece cuál es el equipo de protección dependiendo de las actividades que tú hagas. Tampoco hay que exagerar, ¿verdad? Bien. También es obligación del patrón el programa de conservación de la audición que se realice, se aplique y se lleve a cabo cuando tenemos niveles de ruido de 85 decibeles mayores. Estos 85 decibeles deben de ser como nivel de exposición a ruido. Quiere decir que es el nivel de exposición ya cuantificado a los tiempos de exposición. ¿Ok? Bien. Otra de las cosas importantes que tenemos que observar es que el patrón tiene la obligación de implementar, conservar y mantener actualizado ese programa, ¿sí?, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores. Hay empresas que continuamente están haciendo no solamente sus estudios de ruido, por el tipo de actividades tienen que estar haciendo las audiometrías a los trabajadores, tienen que asegurarse que ninguno de sus trabajadores se expone a niveles de ruido superiores y que no ha habido, que todo lo que está poniendo en práctica, ya sea controles administrativos o controles técnicos, está funcionando. ¿Y cuál es la mejor manera de medirlo? Bueno, haciéndole audiometrías a los trabajadores. De esa manera, vamos a ver qué tan eficiente es el sistema que tenemos implementado.
Entonces, es obligación del patrón. También es obligación vigilar la salud de los trabajadores, como decíamos, e informarles de los resultados. También es obligación del patrón informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad y Higiene del centro de trabajo las posibles alteraciones a la salud cuando se exponen al ruido y darles una orientación sobre las formas de evitar o atenuar este riesgo. Bien, pasamos a los trabajadores. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Bueno, recuerden que el trabajador tiene la obligación de colaborar con todos los procedimientos y evaluaciones y observar todas las medidas que se están manejando en la empresa. También es obligación someterse a los exámenes médicos necesarios que lo obliguen o que tenga que para ver si está siendo efectiva el programa de conservación de la audición. Recuerden que cuando somos jóvenes minimizamos el hecho, ¿no? Pero cuando ya llegamos a una edad adulta como la mía, donde por ejemplo yo ya empiezo a tener muchos problemas con los lentes, estoy empezando a perder la visión, ya tengo que tener lentes progresivos, ya tengo que tener lentes con aumento, entonces ahorita ya me preocupa mucho más. Aquí lo importante es que ustedes se preocupen desde siempre, de conservar su oído, conservar su audición de forma general, para que cuando lleguen a cierta edad pues, no tengan los problemas de perder la audición. Otra de las obligaciones de los trabajadores es utilizar el equipo de protección personal auditiva que proporciona el patrón, de acuerdo con las instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones del equipo de protección. ¿Qué es lo común? Como no nos cuesta a los trabajadores, lo usamos y lo tiramos. Cuando hay equipo que se puede reusar, hay equipo que podemos trabajar con él 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Bien, esta es una escala audiométrica del daño auditivo, ¿ok? Entonces, aquí podemos considerar que realmente de acuerdo con la audiometría podemos considerar si estamos en una zona normal, si ya tenemos un daño moderado, si ya tenemos un daño severo, o si ya de plano está pues, grave el asunto, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de decibeles que podamos nosotros llegar a escuchar, aquí pues podemos clasificar el tipo de daño que podemos llegar a tener. Muy bien. ¿Qué es el NER entonces? Decíamos que es el resultado final de todas las mediciones y la integración con el tiempo. ¿Okay? Realmente, ¿qué debemos de tener presente para llegar a este punto? Primero, pues la instrumentación que vamos a utilizar. Decíamos que el sonómetro, decíamos que el dosímetro, el calibrador de campo, el tripié, la pantalla de viento, todo eso lo debemos de tener cuando hacemos una medición. Y es bien importante realizar el reconocimiento. No podemos determinar en base solamente a lo que alguien piensa, a lo que alguien considera, o lo que alguien quiere, cuántos puntos vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Existen diferentes técnicas de evaluación. Lo importante es de que al final de la historia podamos llegar al NER. ¿Okay? La evaluación de los niveles sonoros de A o nivel sonoro continuo equivalente a la EFOSET de T deben de realizarse bajo condiciones normales de operación. Desde el principio dijimos que si no son condiciones normales, pues no aplica, no sirve, no nos funciona de esa manera. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas. ¿Puede ser de más horas? Sí puede ser de más horas. Se debe usar pantalla contra viento en el micrófono de los instrumentos de medición. Algo que a veces se puede minimizar, pero se tiene que tener la pantalla contra vientos. Por aquello de que alguien llegue a hacer una medición, ustedes deben de preguntar esto. ¿Okay? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? Bueno, la evaluación se lleva por medio de un método ambiental, ¿okay? El método de gradiente de presión sonora y el método de prioridad de áreas de evaluación, ¿sí? Siempre y cuando los niveles estén superiores a 80. O el otro es el método del puesto fijo de trabajo, que es el que les digo que para mí es el más representativo, porque no vamos a medir en una zona, en un área. Vamos a ir directamente al ruido que se expone el trabajador. Lo más cercano posible a él y sin interferir con sus labores. El ruido estable. Decíamos que hay 3 tipos de ruido: estable, inestable e impulsivo. El impulsivo es menos de 1 segundo,
El estable es el que está dentro de un rango de 5 decibeles y el inestable se sale del rango de 5 decibeles. Como les decía, para medir el ruido con un sonómetro integrador, que básicamente ya todos son integradores, ya casi nadie trae que no integren, vamos a medir durante un periodo de 5 minutos. En cada punto tomamos 10 lecturas, ¿ok? Y cada 30 segundos vamos a registrar el nivel sonoro continuo equivalente en escala A y vamos a integrar cada 30 segundos, ¿ok? En cada punto de medición lo vamos a hacer y vamos a repetir el periodo 2 horas. Entonces llega contigo la persona, mide durante 5 minutos, toma 10 lecturas, integra cada 30 segundos y luego regresa en 2 horas y mide un segundo periodo. Si el ruido es inestable son 3 periodos, pero si es un ruido estable son 2 periodos. ¿Okay? El equipo se debe utilizar en una respuesta dinámica rápida del sonómetro. Hay lenta y rápida. Pues tiene que ser rápido porque está captando, durante 30 segundos capta todo el ruido que le llega, lo integra y te da un resultado cada 30 segundos. Esto sería la determinación del NER. Lo puse aquí no para que ustedes lo sepan hacer, sino para que se den cuenta que tiene que ver con los niveles sonoros que medimos cada 30 segundos. Hacemos la sumatoria, los integramos y luego vamos a utilizar aquí el tiempo total de exposición. Por eso el NER es el que ya nos dice la realidad. Y el tiempo total de exposición, o TE, en total debe ser de 8 horas. O si la jornada es de 9 horas, se puede utilizar de 9 horas también. Pero eso lo vamos a integrar aquí. Cuando nosotros hacemos referencia a este TE, tenemos que asegurarnos que hacemos en función del tiempo total de la exposición. No lo tienen que saber, pero sí para que sepan de dónde se genera. ¿Okay? Entonces, medimos el nivel sonoro continuo equivalente durante el tiempo de exposición en el punto que medimos, que sería esto. ¿Ok? Multiplicado por los tiempos de exposición y luego integramos con el tiempo total. Todo eso nosotros se los entregamos ya obviamente cuantificado. Si es un dosímetro, es un equipo que, como les decíamos, es un equipo que se utiliza para ponerlo con el trabajador, lo va a traer toda la jornada laboral, y hay diferentes dosímetros. El nivel criterio va a ser de 90 para 8 horas de trabajo, y decíamos que la tasa de intercambio siempre va a ser de 3 decibeles. En el caso nuestro, nosotros tenemos estos dosímetros, son los Quest. Este es un equipo Quest Pro, es un equipo muy bueno, estos también funcionan bastante bien. Todos los equipos deben de estar calibrados al momento de hacer una evaluación para que no nos vayan a dar valores extremos. ¿Qué le pedimos aquí a la gente que tiene que medir o llevar un dosímetro? Que lo usen correctamente. El equipo lo tiene que traer durante toda su jornada de trabajo. No mide más que ruido, mide cantidad de ruido que se genera. No va a medir conversaciones, no va a grabar nada extraño. Porque luego nos ha pasado que el trabajador siente que lo están espiando y avienta el equipo, lo deja por ahí, se lo pone un rato, luego se lo quita. Eso no nos sirve porque no nos da la cantidad de ruido total que se expuso. Si van a ir a comer, se lo llevan puesto. Si van a ir al baño, se lo llevan puesto. No pasa absolutamente nada. ¿Okay? Lo que sí les pedimos es que lo cuiden porque, pues, aparte que son equipos muy caros, al final de la historia no nos van a dar la representación real de lo que buscamos, no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Y eso pues nos hace perder a todos, porque oye, resulta que el equipo no se usó correctamente. Bien. Una vez que ya determinamos los niveles de ruido, bueno, pues pasamos a la protección auditiva, que es el equipo que pone la barrera entre el sonido que está tratando de llegar a tu oído y tu persona. ¿Ok? Entonces, estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser conchas, pueden ser de diferentes. Por ejemplo, si ustedes ven una película o un portaaviones, que pues en México no tenemos porque nuestro gobierno y nuestra política no da para esas cosas. Aquí al otro lado en San Diego pueden ver un portaaviones, pueden verlos. Inclusive más adelante hay actividades militares muy interesantes. Si ustedes trabajan o ven eso, pues van a tener conchas auditivas, porque los niveles de ruido decíamos que son altos, 140, 130 decibeles. Si estamos trabajando en la maquiladora, en la empresa, pues podemos utilizar estos, que son mucho más sencillos.
Bueno, ¿qué debemos de tener presente? Debemos de tener presente que los equipos se deben de utilizar de la manera correcta. ¿Okay? No debe tener perforaciones, no debe tener humedad, o sea, toda la cuestión que le pasa a nuestro equipo de protección personal, como exposición a condiciones térmicas, a productos químicos, debemos de tener presente siempre que requieren, pues, que de vez en cuando le demos una limpiadita, lo tengamos de una manera eficiente para que nos siga ayudando para lo que fue diseñado, ¿sí? Si es un equipo que pues, ya se llenó de aceite, pues ya no nos sirve, de tierra, pues ya no nos sirve. Las conchas, por ejemplo, que se utilizan en quebradoras, pues son conchas que se llenan de polvito, hay que quitarlas y sopletearlas, limpiarlas para que no nos llegue a tener problemas de daño y no podamos también tener problemas de que la esponja que se adhiere pues ya se dañó y ya no funciona correctamente. ¿Okay? Entonces hay que tener presente eso. Las orejeras, que son las un poco más eficientes, pues normalmente esas nos cubren el total de nuestra oreja y nos permiten que no pase absolutamente nada de ruido. Pero obviamente, pues con el tiempo se van dañando. Necesitamos ir cambiando diademas o cambiar la orejera, el plástico, la esponjita que tiene contacto. El casco antirruido, pues es un casco de este tipo que normalmente tiene las orejeras pegadas, que se los voy a poner. Esto es algo interesante porque no traes la orejera, sino la pones hacia arriba cuando no la ocupas y cuando la ocupas la bajas y la pones en tu oreja. Este casco es muy efectivo, es muy eficiente, funciona bastante bien, pero obviamente al traer aquí arriba las orejeras o traerlas puestas, pues estas orejeras o conchas pueden llegar a sufrirse algún daño, por lo que necesitamos también darle su mantenimiento, ¿no? Estas son las orejeras. Aquí, perdón, voy a regresar ahí. Estas son las que ya vienen de manera que las podemos acoplar, o estas que ya vienen aquí con su sistema de protección también a los ojos. Okay. Los tapones auditivos, decíamos que esto es lo más común. Esto los podemos encontrar prácticamente en cualquier empresa. Lo más interesante es que lo utilices solamente en el área, ¿sí? Y luego cuando no sea un área de ruido, pues lo quites para que tu oído descanse, porque algunos de ellos pueden llegar a causar algunos tipos de problemas, ¿no? Sobre todo por el tiempo. Pero la manera correcta, por ejemplo, de los de presión es que lo tienes que presionar suficiente, lo tienes que meter hacia el fondo, tienes que asegurar que se expanda adentro de tu sistema o canal auditivo, ¿ok? Primero lo vas a aplastar de la punta, luego lo vas a levantar tu oreja para que el canal auditivo no está totalmente recto. Levantas un poco tu oreja con este lado y al momento que levantas, pues el canal auditivo está más directo, lo metes y entonces una vez que está ahí adentro, lo vas a dejar que se expanda. Por eso lo vas a mantener ahí por 10 segundos para que en ese momento se va expandiendo. Ese es el uso correcto. Tiene que estar bien puesto. Ahí tenemos dos ejemplos, el uso correcto y el uso incorrecto. ¿Sí? Cualquiera de ellos tiene que ser reemplazado cuando están sucios, ya se dañaron con algún tipo de sustancias químicas, que inclusive pueden ser los que nosotros utilizamos. Siempre lave y enjuague las manos antes de colocar los tapones. No lave los tapones de espuma, reemplácelos. ¿Okay? Si los protectores se encuentran dañados antes de su uso, pues hay que reemplazarlos. Entonces, cuando los estudios de ruido resultan con niveles de exposición de ruido mayor a 85, hay que utilizar los tapones. O si el ruido es mayor, pues puede ser concha. Eso ya lo determinará el estudio para el equipo de protección personal. Y también, bueno, pues cuando veamos ahí que haya un antecedente, ya se pide que haya un tapón auditivo, un sistema de protección auditiva, pues hay que utilizarlos. Las medidas técnicas de control, decíamos que son sustituir o modificar procesos, reducir la fuerza generadora de ruido, a veces cambiar el tipo de motores también ayuda, modificar los componentes de frecuencia cuando sea posible, distribución planeada y adecuada de los equipos en la empresa, acondicionamiento acústico de las superficies interiores para que en vez de que el ruido rebote o haga una reverberancia, se absorba. ¿Okay? Algún tipo de barrera parcial. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿okay? Para lo que sería una medida administrativa. Un programa de producción, hay ese tipo de superficies como lo que ustedes pueden ver aquí, básicamente lo que hace es que absorbe el sonido o el ruido
y ya no permite que se genere hacia afuera. Entonces, hay que recordar que si no cuidamos nuestro sistema auditivo, podemos llegar a tener sordera total o parcial. El daño puede ser en función del ruido y del tiempo de exposición. La exposición prolongada de altos niveles de ruido puede causar un daño permanente, ya no es reversible. ¿Okay? Y los daños auditivos no son reversibles, pero sí pueden prevenirse. Tu salud y seguridad es lo más importante. Protégete. Aquí tenemos los sonómetros, que son estos dos de la izquierda, el dosímetro de aquel lado. Y bueno, vamos a hacer un resumen muy sencillo para terminar. Prácticamente llevamos 1 hora 46 minutos de curso. Entonces, en resumen, el ruido es un sonido desagradable a nuestro oído y que puede causar daño permanente a nuestro sistema auditivo. Los efectos del ruido dependen de la exposición y la intensidad del ruido. ¿Qué es el oído? Pues es un sistema auditivo que permite la entrada de las ondas sonoras que se conducen por un canal auditivo y llegan al tímpano, quien produce vibraciones y que se traducen en impulsos eléctricos y entonces llegan a nuestro cerebro. ¿Cómo vamos a prevenir? Mediante estudios, exámenes médicos, controles de ingeniería, equipo de protección personal, capacitación. Entonces, el uso correcto, bueno, para el equipo de protección es con manos limpias, enrollar el tapón, jalar la oreja para abrir y insertar el tapón. Reflexione, la pérdida de la capacidad auditiva es permanente. Cuide la capacidad de oír. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer todo esto? Pues un reconocimiento, una evaluación, un control. Ya no vamos a profundizar en eso, ya lo estuvimos viendo. ¿Ok? Solamente cuando tengamos niveles de 80 o más decibeles es necesario hacer un estudio de ruido. Decíamos que a 85 hay que hacer un programa de conservación de la audición. Hay diferentes métodos para evaluarlo, ambiental, personal, decíamos. Esto tiene que ver con la generación de la ubicación de los puntos para medición dependiendo del tipo de ruido. Hay 3 tipos de manera como podemos establecer. Yo considero que el puesto fijo de trabajo es más eficiente, es más efectivo. Aquí tenemos un ejemplo del gradiente de presión sonora, donde depende de la cantidad de decibeles. Cuando tenga una variación de 3 decibeles o una distancia de 12 metros, tenemos que cambiar y hacer una área. Y aquí nos vamos por prioridad de áreas de evaluación. En realidad, como les digo, el puesto fijo de trabajo es el más eficiente. Si aquí tenemos una medición directa de la persona que está supervisando las cargas y descargas, pues es con un equipo directamente en el punto. El NER debe ser determinado en función de las mediciones que hacemos y los tiempos, y esto nos debe decir que para 90 decibeles solamente podemos estar expuestos 8 horas, para 93 decibeles 4 horas, para 96 2 horas y 99 1 hora. Lo del control, pues ya no nos vamos a meter, pero pues ya tiene que ver con el sistema que vamos a utilizar para minimizar, conservar la audición. Bien, tenemos 1 hora 50 minutos exactos, en este momento vamos a terminar. Por lo que les voy a pedir que si tienen alguna pregunta o quieren que abundemos un poco en algún tema específico, nos manden un correo electrónico aquí a chelarreta@me.com o al 664 grados, aquí se puede más el grado, 664, mi teléfono es 123-6719. De esta manera terminamos. Yo les agradezco mucho la oportunidad y pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Espero que estén bien y seguimos en contacto.